En esta serie de videos vamos a trabajar con el software Copelia Sim, el software de simulación de robots, para realizar modelos, simulaciones y control de robots en este entorno utilizando lenguaje de programación de Python mediante rutinas externas a Copelia Sim. Vamos a tener la posibilidad de trabajar funciones y rutinas de movimiento en una secuencia de actividades que está diseñada para avanzar hasta el control cinemático de robots, partiendo de lo más elemental que es una primera aproximación a Copelia Sim, que es lo que vamos a hacer hoy. Al abrir esta, esta primera ventana de Copelia Sim, con lo que nos encontramos es con un espacio de trabajo vacío. Es un piso cuadriculado, un piso de baldosa, en el cual se van a ubicar elementos. Pueden ser elementos prediseñados de Copelia, como por ejemplo este robot, el cual está preprogramado para hacer seguimiento de una esferita que está en su extremo. Y para ver el funcionamiento de este robot que ya está modelado, que ya está programado, ejecutamos simulaciones dentro de Copelia y si movemos con la herramienta de mover objetos la esfera que está en el extremo, vamos a ver que el robot hace seguimiento de esa esfera mediante eh, control cinemático de sus articulaciones. Para llegar a simulaciones de este tipo requerimos pasar por una serie de conceptos previos, de conocer y manejar herramientas, y es lo que vamos a hacer en esta secuencia de videos. Vamos a detener la simulación, cualquier cambio que hayamos hecho durante la simulación siempre se elimina y vuelve al estado donde el robot y el espacio de trabajo quedó durante la edición, que es cuando la simulación no está corriendo. Y puesto que para ahora aún no vamos a requerir este elemento, vamos a eliminarlo seleccionándolo con el mouse desde la posición de la ventana de edición o en la ventana de jerarquía, que es donde aparecen los objetos contenidos en la escena, y simplemente apretamos la tecla suprimir para eliminar el objeto. Para la actividad que está diseñada para hoy, esta primera actividad, vamos a trabajar con coordenadas y transformaciones de coordenadas. Los objetos que vamos a utilizar y las herramientas que vamos a hacer van a ser las más elementales en Copelia Sim. Herramientas más avanzadas las vamos a ir conociendo a medida que les demos uso. Para hoy necesitamos conocer algunos objetos elementales y las herramientas más básicas para movernos por el espacio de trabajo. Las primeras tres que tienen que conocer son la herramienta de desplazamiento, esta flecha que aparece en el extremo izquierdo, que es la herramienta que nos permite movernos por el espacio de trabajo. Se utiliza el mouse, al hacer clic uno usa un punto de referencia y luego el desplazamiento del mouse es el que produce el movimiento. La segunda herramienta es para rotar en torno al espacio de trabajo, en torno a ese punto de referencia que está marcado. La tercera es para hacer zoom, que es acercarse o alejarse. El mismo efecto se produce mediante el scroll del mouse. Si se nos pierden las referencias, si estamos muy alejados o algo, esta ventana nos permite ajustar la vista a todo lo que tengamos en el espacio de trabajo y así nos apoyamos para mantener una visualización adecuada de lo que estamos haciendo. Para trabajar hoy vamos a utilizar un elemento que está dentro de la librería de modelos que viene precargado con el software. Lo encuentran dentro de la carpeta Otros, Other. Allí vamos a utilizar un marco de referencia. Este marco de referencia lo tomamos, lo arrastramos hasta el espacio de trabajo y lo ubicamos primero en cualquier lugar. Y allí se ubica un conjunto de flechitas que representan un marco de referencia, un sistema de coordenadas. En robótica se utiliza un sistema de coordenadas con el código de colores rojo, verde, azul, RGB, donde el rojo representa el eje de coordenadas de las X, el verde representa el eje de coordenadas Y y el azul representa el eje de coordenadas Z.
El mundo, por supuesto, tiene un sistema de coordenadas de base. Lo van a encontrar su orientación en el extremo derecho abajo para tener una referencia de cuál es la orientación del mundo. El origen del sistema de coordenadas del mundo está en el centro del tablero y como ubicamos este sistema de coordenadas externo. En cualquier lugar, bueno, si queremos conocer sus coordenadas, pinchamos el objeto y vamos a tener información en la parte superior de cuál es el objeto, de qué tipo corresponde y sus coordenadas de posición y de orientación respecto del sistema de coordenadas del mundo. Me dice que este objeto que acabo de colocar tiene una posición en X de 0.12 metros respecto del origen, en Y en 0.5 metros respecto del origen en orientación negativa y en Z 0.0 ninguna elevación. Para mover el objeto de allí, una vez que lo hemos ubicado, utilizamos la tecla de desplazamiento, de mover. Se abre una ventana donde tengo una serie de opciones para hacer los movimientos, los desplazamientos. Puedo utilizar el mouse y me muevo a través del espacio de trabajo en respecto de los ejes X, Y está marcado. Puedo moverme solamente a lo largo de X, solamente a lo largo de Y. Puedo hacer moverme a lo largo de Z o combinaciones de esto. Y también puedo indicar posiciones absolutas del objeto. Lo selecciono y digo posiciones absolutas respecto del mundo. Si le doy coordenadas del origen, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, el sistema de coordenadas ahora coincide exactamente con el sistema de coordenadas del mundo y sé que aquí está el origen, el centro del espacio de trabajo. Vamos a dejar ese elemento como referencia en el origen del sistema de coordenadas del mundo y vamos a ubicar un segundo marco de referencias que nos va a servir como un elemento sobre el cual vamos a también ser capaces de obtener sus coordenadas de posición y orientación y luego un objeto que nos permita tomar mediciones respecto de uno y de otro. Es un problema típico. Tenemos múltiples sistemas de coordenadas en general en robótica y necesitamos conocer las posiciones de los objetos respecto de cualquiera de ellos y las coordenadas y transformaciones de coordenadas homogéneas es la herramienta que tenemos para eso. Vamos a situar entonces el problema que queremos hoy día abordar como ejemplo para hacer esto. El primer sistema de coordenadas lo dejé ubicado en el origen del mundo. El segundo sistema de coordenadas les voy a dar posiciones en este extremo, en 0,5 metros en X, 0,5 metros en Y. Vamos a trabajar solo en dos dimensiones. Vamos a mantener la Z en 0 para trabajar únicamente sobre las baldosas en el plano. Y teniendo ya el concepto de cómo podemos dar posiciones absolutas o moverlas con el mouse, vamos a también aprovechar de pasar una reorientación de este objeto. Para hacerlo, seleccionamos el objeto, le damos una reorientación mediante la herramienta de orientación. Podemos hacer lo mismo, podemos hacer las orientaciones con el mouse respecto del mundo o respecto de su propio marco de referencias. Esta opción la van a encontrar para cualquier objeto siempre. Respecto del mundo significa que giro respecto del origen de coordenadas del mundo y tomo sus orientaciones respecto de él. Voy a deshacer para dejarlo como estaba el origen. Si lo hago respecto de su propio marco de referencias, en este caso coinciden, por tanto no voy a notar ninguna variación, pero existe siempre la posibilidad de rotar respecto de diferentes marcos de referencia. Son distintos sistemas de coordenadas con los cuales hoy día queremos empezar a familiarizarnos. La orientación para el caso del ejemplo que vamos a seguir, la vamos a cambiar respecto al sistema de coordenadas del mundo por ejemplo, girando el eje X en sentido opuesto.
podemos dar orientaciones exactas mediante texto, indicando el número que queremos. En este caso esto es 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Están compartiendo el sistema de coordenadas del mundo. ¿Cómo que 0? Me dicen si aquí hay unos números distintos de eso. Bueno, si observamos esto, siempre vamos a encontrar en los simuladores y en el mundo real, por supuesto, que el 0 y las posiciones no existe y que las posiciones exactas tampoco. Siempre existe una leve variación, pero fíjense que aquí hay un valor elevado a menos 11 y un valor elevado a menos 4. Estos valores son extraordinariamente pequeños, por tanto son asimilables a 0. Podemos, por supuesto, forzarlo a que sean 0. Temporalmente esto funciona, pero luego la simulación nos va a dar los márgenes de error necesarios. Dejémoslo así para ubicarnos visualmente y decir que la orientación que queremos para este sistema de coordenadas es 180 grados en respecto, perdón, tengo que girar en torno, escape, me devuelvo porque fíjense que giro en torno al eje X, por tanto se gira en ese sentido. Como estoy trabajando solo en 2 dimensiones, el único giro, la única rotación que puede darse es rotación en torno al eje Z, al eje vertical, y ahí sí me voy a girar 180 grados para que el X quede apuntando en sentido opuesto. Esta va a ser la configuración inicial para hacer nuestro estudio de cómo utilizamos transformaciones de coordenadas para obtener coordenadas desconocidas a partir de coordenadas conocidas. En este caso utilizando 2 sistemas de coordenadas de referencia y un objeto. El problema que estamos trabajando es, por ejemplo, el que trabajamos teóricamente en el video anterior. Si el primer marco de referencias corresponde a la cámara, voy a cambiar el nombre, les aprovecho en esto de mostrar herramientas para esto. El primer sistema de referencias corresponde a la cámara, el segundo marco de referencias, corresponde a un robot ubicado allí. ¿Cómo observo un objeto cualquiera desde uno o de otro? Es el problema que vamos a trabajar. Ubiquemos, por ejemplo, ahora un objeto. Agreguémosle al espacio de trabajo un dummy. Un dummy es un objeto neutro, no tiene propiedades más que posición. Un dummy se representa como una pequeña esferita. Me voy a acercar. Es una bolita muy pequeña que se ubica en el centro del sistema de coordenadas por defecto. Ahí está el dummy. A ese dummy le voy a poner el nombre objeto. Es el objeto que queremos observar. Y lo voy a mover manualmente a cualquier posición. Por ejemplo, allí. Entonces tengo un objeto ubicado en el espacio de trabajo y ese objeto lo puedo observar desde 2 sistemas de coordenadas distintos. Lo puedo observar desde el sistema de coordenadas que está ubicado en el origen del mundo, la cámara, o desde un sistema de coordenadas donde está ubicado el robot. Y el problema que vamos a hacer es, bueno, yo conozco, por ejemplo, las coordenadas del objeto respecto de la cámara. ¿Cuáles son sus coordenadas del objeto respecto del robot? Sabiendo y conociendo las coordenadas del robot respecto de la cámara. Eso es el problema conceptual que queremos abordar en esta actividad. Vamos a trabajar esto mediante códigos en Python para resolver y necesitamos, por tanto, conocer algunas coordenadas. En este caso nos entrega el sistema de coordenadas del origen, nos entrega información. Si yo selecciono cada uno o cualquiera de estos objetos, tengo información sobre sus coordenadas referidas al mundo, son las que tenemos acá. Por tanto, esa información la conocemos. El primer marco de referencia tiene coordenadas 0 respecto del origen, por tanto esta cámara es nuestra referencia base. El objeto lo puedo determinar sus coordenadas respecto del sistema de coordenadas de base, y aquí están: 0.22 en X, 0.3 en Y y 0 en Z.
Y el sistema de coordenadas que representa el robot, también conozco sus posiciones 0,5 en X, 0,5 en Y, 0 en Z respecto de la cámara. Lo que quiero conocer y no conozco es cuáles son las coordenadas del objeto respecto del robot. Este problema conceptual es lo que vamos a abordar a continuación utilizando código de Python, para lo cual abrimos Jupyter Notebook. Previamente he descargado dentro de mi carpeta de usuario, dentro de Jupyter, donde yo ordeno mis cuadernos de trabajo, tengo el taller 1, el taller 1.inv y PINB, que son la extensión de los cuadernos de Jupyter. Es el cuaderno que vamos a utilizar como plantilla para esto. Por tanto, a esa dirección, a ese archivo, debo acceder desde el explorador donde se está ejecutando Jupyter Notebooks. Al abrir, nos vamos a encontrar con una serie de código precargado, que es el código de plantilla, que nos va a servir para resolver este problema que nos hemos planteado. Requiere para funcionamiento la librería SymPy, que tiene que estar preinstalada dentro de Python. Anaconda Python la trae instalada por defecto, por tanto aquí solo tenemos que hacer la importación. Y los siguientes códigos, las siguientes celdas de código, contienen un código que está ya prediseñado para realizar para construir los vectores de traslación, las matrices de rotación y las matrices de transformación de coordenadas en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, tomando como base los conceptos que hemos trabajado en el video previo. Estamos haciendo esta actividad asumiendo que se conocen ya los conceptos teóricos sobre rotaciones, traslaciones y matrices de transformación de coordenadas homogéneas. Si aún se mantienen dudas respecto de eso, vuelvan a consultar este video que les dejo como enlace. Ejecutamos las celdas para cargar el código y poder tener disponibles las funciones ya definidas. Ustedes pueden después ver en detalle cómo están construidas estas funciones y les muestro acá cómo se utilizan. Si queremos calcular el vector de traslación en 2 dimensiones para un desplazamiento de 3 unidades en X y 2 unidades en Y, utilizamos la función translation 2D con 3 y 2 como parámetro, y el resultado que me entrega es un vector que contiene los elementos, las coordenadas de desplazamiento. Si quiero trabajar y calcular una matriz de rotación en 2 dimensiones para un ángulo de 0 grados, o sea, una rotación nula, lo que entrega como resultado es la matriz de rotación, que es la matriz de identidad para el caso de 0 grados. Si quiero trabajar la transformación en 2 dimensiones, la matriz de transformación de coordenadas homogéneas para los mismos desplazamientos y rotación, ingresamos los 3 parámetros como X, Y y rotación, y de esa forma aparece la matriz de rotación, perdón, la matriz de transformación de coordenadas homogéneas que contiene la rotación y la traslación. Estos conceptos son los que teóricamente hemos visto previamente y ahora los estamos utilizando y aplicando el código de Python predefinido para eso. Importante observar que al calcular la matriz de rotación, lo mismo que la matriz de transformación de coordenadas homogéneas, los ángulos de rotación deben estar ingresados en radianes. Todos los cálculos de funciones trigonométricas, cualquier lenguaje de programación los realiza asumiendo que los ángulos vienen ingresados en radianes. Si no es así, si conocemos los ángulos en grados, vamos a necesitar hacer la conversión. No es difícil, por supuesto, podemos utilizar código para eso. Y si tuviéramos que rotar, por ejemplo, un ángulo en grados, de 45 grados, ese ángulo en grados deberíamos transformarlo en un ángulo en radianes, y la forma de conversión es el ángulo en grados multiplicado por pi,
ingresemos el valor numérico, 3,14,159, con buena cantidad de aproximación de decimales, dividido en 180, y eso me entrega el ángulo en radianes. Y si quiero ingresar el parámetro a la matriz de rotación, bueno, lo ingreso como ángulo en radianes y tengo exactamente lo que esperaba. 0,7 es que es el coseno del ángulo, menos 0,7 que es el menos seno del ángulo, y así. Entonces la conversión debemos garantizar de que esté realizada correctamente para que el parámetro que le enviamos a la función esté ingresado en radianes y no en grados, si no vamos a tener valores equivocados y que los vamos a interpretar de forma equivocada. Dicho eso, utilicemos estas funciones para resolver el problema que estamos planteándonos. Tenemos dos marcos de referencia, uno que representa una cámara, otro que representa un robot y un objeto. El elemento que nos está entregando información de coordenadas es la cámara. La cámara tiene alguna rutina bien diseñada que nos entrega las coordenadas X y de cada objeto que visualiza. Tenemos, por tanto, que el objeto tiene coordenadas conocidas respecto de la cámara, el robot tiene coordenadas conocidas respecto de la cámara, y lo que queremos saber es cuáles son las coordenadas del objeto respecto del robot. Ese problema lo vamos a dejar esto visualizado por aquí a un costadito para trabajar sobre el cuaderno de Júpiter en adelante. Así está planteado el problema aquí. Conocidas las transformaciones de cámara al robot y de la cámara al objeto, queremos conocer las coordenadas de traslación del objeto respecto del robot. Esto es la transformación robot-objeto. Aquí hay que convenir y no confundir cómo representamos las matrices de transformación. La convención que utilizamos para esto es una transformación de origen-destino. Esto es, cómo es la transformación para pasar desde el origen, desde las coordenadas de origen, hasta las coordenadas de destino. Si lo pensamos así, origen es nuestro sistema de coordenadas de referencia y destino son las coordenadas que conocemos respecto de origen. Así, por ejemplo, la transformación cámara T robot representa las coordenadas de robot respecto del sistema de coordenadas de cámara. Y así también la transformación cámara de objeto significa las coordenadas del objeto respecto del sistema de coordenadas de la cámara. ¿Por qué decimos que conocemos las transformaciones cámara a robot y cámara a objeto? Porque tenemos las coordenadas que nos entrega el simulador de sus posiciones y orientaciones respecto del sistema de coordenadas de cámara, que están aquí arribita. Transformemos eso a código. Lo que tenemos como transformación de cámara a objeto, de cámara a robot primero. La transformación de cámara a robot la vamos a utilizar, la vamos a calcular utilizando la función transform 2D, entregándole como parámetros las posiciones y orientaciones del robot respecto del sistema de coordenadas de la cámara. Eso lo tenemos dentro de Coppelia. Si seleccionamos el sistema de coordenadas del robot, nos dice cuáles son sus coordenadas medidos desde el sistema de coordenadas del mundo que está justo donde está la cámara. Nos dice el software que tenemos 0,5 metros en X, 0,5 metros en Y. La Z no la considero porque estoy trabajando en dos dimensiones, pero sí tengo que considerar el ángulo de rotación, que en este caso es el ángulo de rotación respecto de Z. Recordemos que cuando estamos trabajando en dos dimensiones, la única rotación posible de realizar es en torno a Z. Por tanto, ahí está
ese 180 grados que representa la orientación de este sistema de coordenadas respecto del sistema de coordenadas del origen. Traspasando los datos, tengo 0.5 en X, 0.5 en Y y 180 grados en Z negativos, pero recordar que hay que trabajarlo en radianes, por tanto es menos 180 por pi por 3.14159 dividido en 180, esto es pi, lo vemos visualmente, pero lo vamos a ingresar así directamente. ¿Cuál es ese resultado? Lo copiamos para poder visualizarlo y allí aparece. Tenemos que habituarnos a visualizar los números en forma aproximada. Esto es menos 1. Este número elevado a menos 6 es 0 aproximadamente. Este número elevado a menos 6 es 0. Y acá representa también nuevamente un menos 1. Por tanto, aquí aparece la matriz de transformación de coordenadas homogénea con menos 1, 0, 0, menos 1, que corresponde a la rotación de 180 grados respecto de Z. Es un eje X que apunta en sentido contrario al eje X anterior y un eje Y que apunta en signo contrario al eje Y anterior de referencia. Por tanto, la matriz de rotación que aspiramos es esta. Si queremos ver los números exactos, en lugar de aproximar el valor de pi que ingresamos, tendríamos que ingresar el valor exacto de pi, que aparece dentro de simpy.pi, y de esa forma lo podemos visualizar inmediatamente en forma exacta, pero debemos también aprovechar de acostumbrarnos a los decimales porque nos vamos a trabajar con eso muy frecuentemente en robótica. Dejémoslo así, ya que tenemos una matriz exacta y tenemos, de esa forma podemos visualizar con mucho más facilidad la reorientación de los ejes X y de este sistema de coordenadas de destino, en este caso el robot respecto de la cámara, y su posición de traslación en X y en Y que aparecen en la última columna de la matriz. Estos elementos salieron de observar sus posiciones de orientaciones aquí en Coppelia. De ahí sacamos la información. ¿Qué más conocemos? Decíamos, conocemos las coordenadas del objeto respecto de la cámara, es decir, la transformación de cámara a objeto, la transformación que va desde la cámara hasta el objeto, que es lo mismo que decir cuáles son las coordenadas del objeto en relación o respecto al sistema de coordenadas de la cámara. Y esa la vamos a calcular con la función transform 2D con las coordenadas del objeto que nos entrega Coppelia. Las coordenadas de este objeto son 0.225 en X, copio 0.225 en X, 0.3 en Y, está 0.3 en Y, y la orientación es 0, ese es el ángulo respecto del eje de coordenadas Z. Las rotaciones en dos dimensiones son respecto de Z, una vez más insisto. Si una vez calculado lo visualizamos, vamos a tener esta es la matriz de transformación del objeto respecto del sistema de coordenadas de la cámara. Tenemos entonces estos dos elementos conocidos. ¿Qué se nos pregunta? Se nos pregunta por las coordenadas de traslación, o sea, me interesan solamente esos desplazamientos, de objeto respecto de robot. Esto es la transformación robot de objeto. La transformación de robot a objeto, teóricamente, la puedo calcular mediante un camino intermedio de robot a cámara y luego de cámara a objeto.
lo que ocurre es que el desplazarse desde el robot a la cámara y luego desde la cámara al objeto me entrega como resultado el desplazamiento desde el robot a objeto. Matemáticamente, estas deben ser matrices de transformaciones en coordenadas homogéneas. Si todo esto está bien, funciona y me entrega las coordenadas del robot al objeto, desde el punto inicial al punto final de la cadena de transformaciones, en este caso del producto de dos matrices de transformación. Pero fíjense, necesitamos la transformación del robot a la cámara y lo que tengo es la transformación de la cámara al robot. Luego la transformación de la cámara al objeto, que sí la tengo. Entonces, ¿cómo es la transformación del robot a la cámara? Matemáticamente también es demostrado mediante transformaciones homogéneas que corresponde a la matriz inversa de la cámara a robot. Significa que antes de hacer este cálculo, tengo que primero hacer un cálculo previo. Necesito la transformación de robot a cámara y la voy a calcular como la transformación de cámara a robot en inversa. La matriz inversa se calcula de esta forma. La matriz original punto el método inversa que está incluido dentro de SymPy. Si calculo eso, bueno, hizo el cálculo pero no lo mostró. Para mostrarlo, copio aquí. Ahí tengo la transformación. Fíjense que para el caso, la matriz original cámara a robot coincide con la matriz robot a cámara. Tiene sentido físico que estas dos matrices sean iguales porque los sistemas de coordenadas están enfrentados exactamente uno respecto del otro. Si yo miro el robot desde la cámara, veo lo mismo que si miro la cámara desde el robot, pero esto es solo una coincidencia a propósito de la forma en que están enfrentados. Matemáticamente teníamos que hacer este cálculo que hemos hecho, pero quiero que ustedes observen y explíquense por qué estas dos matrices son idénticas. Lo que no van a ser idéntico son las coordenadas del objeto respecto de uno y de otro, porque un objeto, el objeto de hecho está más cerca del robot que de la cámara. Y eso ya visualmente eso es muy fácil de observarlo. Si ahora con este cálculo realizo este producto y muestro el resultado, lo copio una línea adicional para mostrar el resultado, lo que tengo son las coordenadas del objeto respecto del robot, o lo que es lo mismo, la transformación para ir desde el robot como origen hasta el objeto como destino. Fíjense que las coordenadas ahora cambiaron. Las coordenadas del objeto respecto de la cámara son estas. Las coordenadas del objeto respecto del robot son estas. Ahí están los valores. 0,2 en X, 0,275 en X, 0,2 en Y son las coordenadas del objeto respecto del robot, que por supuesto son distintas de las coordenadas del objeto respecto de la cámara. ¿Cómo podría yo verificar, utilizando herramientas de Coppelia, que este cálculo está bien hecho? Bueno, para hacerlo existe la posibilidad de mirar coordenadas de un objeto respecto de otro, haciendo que un objeto sea padre del otro. Si yo tomo el objeto y lo arrastro con el mouse sobre robot, desapareció visualmente de la jerarquía, pero si lo extiendo está acá adentro. Objeto ahora pertenece jerárquicamente a robot. Esto tiene un par de implicancias que las vamos a conocer un poco más adelante también. Pero por ahora, la parte importante de esto es que yo puedo observar las coordenadas de objeto respecto de robot desde la ventana de posición. Porque si miro las coordenadas de objeto
voy a seleccionar ahora objeto. Si miro las coordenadas de objeto respecto de mundo, lo que voy a ver es 0.25 en X y 3 en Y, que son las coordenadas de objeto respecto de la cámara, porque la cámara está en el origen del mundo. Pero si miro las coordenadas del mismo objeto respecto de su parent, su padre, su elemento padre jerárquicamente superior es robot. Por tanto, estas coordenadas respecto del padre representan las coordenadas respecto de robot. Y tengo aquí el 0.275, esto está a la menos 1, 0.275 en X, que es este valor, y el 0.2 en Y, que es este valor. Lo que hemos hecho es utilizar Coppelia primero para conocer algunas de sus funcionalidades básicas. Luego, lo que hemos hecho es también recordar los conceptos de rotaciones, traslaciones y matrices de transformación de coordenadas y utilizar funciones de Python que hemos diseñado para hacer estos cálculos. Hicimos un ejercicio de cómo obtener información de coordenadas desconocidas a partir de coordenadas conocidas. Hay que poner atención a la convención de origen-destino para las transformaciones de coordenadas, puesto que van a, por supuesto, cambiar las transformaciones de coordenadas, las matrices de transformación de coordenadas homogéneas, van a cambiar si los miro de un origen-destino respecto de otro. Vimos que también es fácil calcular transformadas inversas utilizando las librerías de Python que vienen ya pre-incluidas y que nuestros cálculos matemáticos han sido posibles de verificar también dentro del software de simulación. Hasta ahora solo hemos utilizado Coppelia para obtener información, luego podremos hacer que esta información, y la ingresamos manualmente, luego podremos hacer que esta información se cargue automáticamente dentro de nuestros códigos de Python, pero eso es objeto de una siguiente actividad. Para reforzar estos conceptos que estamos ahora trabajando, yo les sugiero dos actividades. La primera, por supuesto, cambien de posición las coordenadas en el espacio de trabajo de Coppelia y vuelvan a hacer cálculos y verifiquen que se está comprendiendo bien cómo interpretar las posiciones y las orientaciones dentro de la matriz de transformación de coordenadas homogénea. Es más fácil ubicarse con las traslaciones. Estamos más acostumbrados a trabajar con coordenadas de desplazamiento que con matrices de rotación, sobre todo cuando los números que acá aparecen eran como en el inicio, con muchos decimales que confunden un poco visualmente. Pero al menos familiarícense con las traslaciones. Una vez que hagan esto en 2 dimensiones, pasen al espacio de trabajo en 3 dimensiones. Les propongo para eso el siguiente desafío. En una nueva escena, ubiquen algunos objetos nuevos. Ubiquen, por ejemplo, el robot. Ubiquen el robot que estábamos viendo recién. Desplacen el robot como sistema de coordenadas de referencia. Desplácenlo hasta el origen del mundo. Pongan posición 0 en X, 0 en Y. Dejen el robot en el origen del mundo, por tanto. Aquí está. Observen que las coordenadas, por tanto, de los objetos van a estar referidas al robot como origen del mundo, y si yo ubico la esferita, tengo sus posiciones y orientaciones respecto del origen del mundo. Tengo posiciones en X y en Y y en Z, porque hay una altura en este caso, y hay 3 dimensiones. Si ubico también otro elemento, ubicamos una cámara. La cámara simplemente la vamos a utilizar como un elemento visual. Si esa cámara la podemos mover manualmente a alguna posición que nos convenga, voy a ponerla por aquí, por ejemplo. Ok, si yo esa cámara tengo la posibilidad de conocer sus coordenadas,
de posición y orientación respecto del origen de coordenadas del mundo, porque si las selecciono, aquí las tengo, la posición de la cámara y la orientación respecto del origen de coordenadas del mundo. Respóndanme una pregunta a propósito del uso de estas transformaciones de coordenadas homogéneas. ¿Cuál es la ubicación del objeto del extremo respecto de la cámara? Y una segunda pregunta también de desafío. ¿A qué distancia está el objeto de la cámara? Tiene las coordenadas del mundo, tiene las coordenadas del objeto respecto del mundo, tiene las coordenadas de la cámara respecto del mundo, y me interesa conocer las coordenadas del objeto respecto de la cámara. Toda la información está disponible en Coppelia. Son capaces ustedes de aplicar lo que acabamos de trabajar para responder estas preguntas. Se las dejo como desafío para ver si se ha comprendido toda esta actividad, y volvemos en una siguiente sesión para trabajar otras herramientas de Coppelia que ellos nos van a ir adelantando hacia el uso de sus herramientas en el modelamiento y en el control cinemático de robots utilizando Python y Jupyter Notebooks. Mucho éxito en esa actividad y nos vemos en la próxima.